Bueno, pues antes que nada, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y sobre todo pues agradecerle pues a todos y a todas el haber venido, venir a escuchar y compartir este mensaje de solidaridad y de amor al prójimo, que eso es lo que nos ha movido a nosotros durante estos 21 años que hemos caminado y sobre todo que hemos conocido y que hemos amado y respetado pues al ser humano, ¿no? A aquel ser humano que nos ha enseñado y sobre todo que nos ha compartido su dolor de lo que sucede en sus países de origen. Nosotros desconocíamos, no teníamos idea de lo que estaba pasando en Centroamérica. Como muchos creemos que todo está bien, que nada está pasando, y de repente en el año de 1995, cuando dos de las hermanas salieron a comprar el pan y la leche y tuvieron el contacto de compartir con ellos el pan y la leche, fue como nos dimos cuenta que algo estaba pasando y que teníamos que hacer algo, ¿no? Nosotros no conocíamos quién era Centroamérica, no sabíamos que existían los migrantes. La gente que pasaba en el tren, pues pensábamos que era gente mexicana, porque la mayoría de ellos eran jóvenes que se subían al tren y que pensábamos que se subían por conocer el país, nuestro México. Y bueno, cuando se tuvo el contacto con los hermanos migrantes, pudimos darnos cuenta por el acento de su voz, ¿no? Decir, esta gente no es mexicana, esta gente viene de otro lado, pero no sabemos de dónde son. Y bueno, fue eso, ¿no? El platicar con mi mamá, que en este video la vieron a ella pues siempre dispuesta a ayudar. Entonces nos empezamos a cuestionar de dónde vendrá esta gente, qué estará pasando. Se decía, bueno, nosotros no teníamos idea de lo que sucedía porque, bueno, en ese tiempo nosotros teníamos trabajo, no nos faltaba nada, el alimento o los alimentos de la canasta básica eran baratos y, bueno, pues alcanzaba y teníamos trabajo tanto la gente mayor como los jóvenes para poder salir adelante. Y, bueno, pues decíamos, eso no va a pasar aquí en México, ¿no? Cuando tuvimos ahora sí empezamos a dar la comida, de repente empezamos a darle a gente que no sabíamos de dónde era, simplemente decíamos, tienen hambre, tienen sed y vamos a darles comida de la que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces empezamos a dar la comida y después cuando hubo manera de que el tren se parara en un cambio de vías, fuimos a dar la comida y preguntamos, ¿de dónde son? ¿Por qué vienen ahí? Y fue cuando nos dijeron, somos de Centroamérica, yo soy de Honduras, yo soy de El Salvador, yo soy de Nicaragua, yo soy de Guatemala. Y entonces fue ahí cuando empezamos, ¿y dónde están esos países? Y bueno, fue cuando empezamos a preguntarles por qué iban ahí y fue cuando nos dijeron, no hay trabajo, no hay manera para sostener a nuestras familias y bueno, vamos a Estados Unidos. En ese tiempo la violencia pues no estaba tan fuerte, era algo que decíamos, bueno, está pasando la gente, bueno, vamos a darles comida. Pero debido a los años y empezamos a tener, bueno, fueron 8 años de estarles dando alimentos de lo que teníamos, empezamos a dar comida, posteriormente fuimos a recoger las frutas de los ranchos, de las gentes que tienen y que muchas veces pues los dejan perder. Entonces íbamos, recolectábamos la fruta y de esa manera pues empezamos, como quien dice, a darles fruta y comida. Cada vez era más el número de migrantes que empezaban a subir, la mayoría de ellos eran jóvenes y a partir del 2010 empezamos a ver a las mujeres también subirse, mujeres jóvenes que iban en el tren y que decíamos, pues esto no se mira bien, esto va de mal en peor. Posteriormente, a partir del 2011 en adelante, eran más de 800 personas colgadas en el tren y que no era fácil ayudarles porque pues cada vez era más, entonces teníamos que tocar más puertas y empezamos a irnos a los supermercados, a conseguir el apoyo. Empezamos también a buscar, pues ahora sí, el apoyo de la sociedad civil y de las universidades para poder ayudar a toda esta gente que lo único que requería pues era un trabajo, ¿no? Y posteriormente después se dio lo de la violencia que desafortunadamente
pues eso ha hecho que mucha gente tenga que emigrar y que nadie debería de salir de sus países si tuviera lo necesario, pero esto ha rebasado y hoy en día Centroamérica pues es un país, son países que verdaderamente están en la pobreza y que muchos de ellos la violencia los ha hecho también salir, porque la mayoría de los padres que hoy viajan con sus hijos es lo que dicen: yo no quiero que mi hijo pertenezca a ninguna pandilla, no porque solamente va a morir él, sino porque también vamos a morir nosotros. Entonces, ahí van los padres con los hijos en ese tren y nosotros decimos, eso pensábamos que México no iba a tener ese problema y desafortunadamente es lo mismo que está pasando. Anteriormente también teníamos el problema de la falta de oportunidad. Hoy la violencia en México es muy fuerte y bueno, uno dice lo que estaba tan lejos, hoy en día ya está aquí cerca. Y bueno, hacerles la invitación porque muchas veces pues se juzga al ser humano, pero no sabemos a fondo lo que está sucediendo en sus países de origen, ¿no? Nosotros pues que somos de un pueblo pequeño, un pueblo de 4.500 habitantes, donde siempre hemos estado apoyados por el campo, lo que es la caña, el café, pues anteriormente lo teníamos, hoy en día solamente nos queda la caña y no sabemos qué más vaya a pasar porque cada vez se ve más complicado. Ahora sí, el campo, muy afectado. Desafortunadamente, como yo le decía, lo que está pasando en los gobiernos de aquellos países, hoy en día también lo estamos viviendo nosotros. La preocupación es de nosotros como sociedad, ¿no? Porque realmente creo que los que tenemos hijos debemos preocuparnos por esto tan incierto que se mira y que desafortunadamente no es el tema de la migración no es solamente de Centroamérica y de México, es a nivel nacional porque lo hemos visto, ¿no? A través de las noticias, todo lo que está sucediendo. Hoy en día pues también las guerras ha hecho que mucha gente tenga que salir y que tenga que dejar pues las tierras que los vieron nacer, las costumbres y los amigos y todo lo que pues que nadie quisiera dejar, pero pues eso nos hace caminar y nos hace ir a conocer otros países que desconocen el tema y que verdaderamente creo que es importante. Cuando nosotros iniciamos Mujeres de Campo, no teníamos idea de lo que iba a pasar. Entendimos que la gente que iba ahí tenía hambre y que tenía sed, pero posteriormente tuvimos el problema de la gente que empezó a tener, por ejemplo, accidentes o que las pandillas los empezaron a lastimar. Cuando yo hablaba de una persona negra, que para mí es algo que en lo personal yo siempre había creído en ese Cristo blanco, en ese Cristo que con el cual a mí me habían enseñado, pero cuando tuve el acercamiento, la convivencia, que para mí es algo muy importante contarles, es que yo siempre, siendo una mujer de fe, siempre había dicho: Señor, el participar contigo en catecismo y en coro es tan poco que yo quisiera ofrecerte más de lo que tú me has dado, porque realmente creo que cuando uno tiene una familia, cuando uno tiene una casa, tiene un trabajo, yo creo que es lo único que necesita el ser humano para seguir subsistiendo, ¿verdad? Y cuando yo tuve esa dicha de tener a mi familia conmigo y que hasta hoy en día me la ha conservado, pues yo digo: Señor, tú me has dado tanto y yo quiero darte un poco de lo mucho que tú compartes conmigo. Entonces, la experiencia del Cristo negro con el cual yo me encontré es eso, a través de una persona negra que me enseñó, que me dio, pues ahora sí como quien dice, la enseñanza y la esperanza de decir: es que Él tiene un rostro, Él vive en cada ser humano que sufre, en cada ser humano que está ahí, que muchas veces no volteamos a verlo, y que no es precisamente el migrante, también es el anciano, es el niño de la calle, son los presos, ¿no? Donde ahí está y que muchas veces no nos damos cuenta. La historia del Cristo negro, como yo lo explicaba, era que yo le había pedido, ¿no?, que me enseñara el camino para poder ayudar un poquito, y que de repente, después de haber terminado la jornada del día, porque en ese tiempo eran 800 personas que dábamos de comer, un día pues nos fuimos ya todos a descansar y a las 11:30 de la noche una compañera llega y me dice: Norma, el tren se acaba de parar y trae como 500 personas. Y yo le dije: es que ya nos hemos quedado sin comida. Me dice: no, dice, pero es que viene una persona que está enferma. Y yo le decía: ¿qué tan enferma? Dice: no sé, aquí está su compañera y está un amigo.
Entonces yo le dije, bueno, entonces espérame, voy a avisarle al esposo y vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, yo pensaba que venía enfermo de la garganta o del estómago o algo por el estilo. Y cuando yo fui a abrir la puerta, esta mujer se arrodilla y me dice, por lo que tú más quieras, ayúdanos. Yo no podía negarme a algo que yo había pedido, a algo que yo decía, enséñame el camino, porque no lo sabía. Y cuando de repente le dije, no, levántate, no le pregunté tampoco por qué venía o de qué estaba enfermo el esposo ni nada, sino que le dije, bueno, espérame, vamos a las vías y ahorita lo vamos a auxiliar, ¿no? A ver qué tiene. Entonces, cuando llegamos a las vías, pues hubo algo ahí que me enseñó, ¿no? Que era como si me estaba poniendo a prueba para ver qué tan dispuesta estábamos a hacer este servicio. Esta persona, cuando llegamos ahí, yo le pregunté, oye, ¿y de qué viene enfermo tu esposo? Dice, es que quisieron abusar sexualmente de mí y él como pudo me defendió y lo acuchillaron. Entonces, del albergue que está antes que nosotros, son 3 horas y media que hace el tren para poder llegar ahí. Y bueno, ese día el tren paró y cuando me dijo que estaba herido, pues yo dije, pues vamos a ver qué tan mal viene, ¿verdad? Entonces, solamente traía un cecido, sí lo acuchillaron muy fuerte. Gracias a Dios era una persona negra muy fuerte y que prácticamente el sangrado pues coaguló un poco y dejó que se desangrara. Cuando llegó ahí venía en muy mal estado y bueno, lo que hicimos fue, ¿dónde está? ¿Cómo vamos a bajarlo? ¿Cómo le vamos? Los muchachos, los migrantes que me dijeron, madre, ayúdanos. Yo le dije, pues sí, los voy a ayudar. Y ellos dijeron, con que los ayudes a ellos, ya nos estás ayudando a nosotros. Se juntaron todos para bajar a ese ser humano que muchas veces pudieron haberlo bajado de 1000 formas, ¿no? Pero como yo lo explicaba, ¿no? La imagen que me enseñó y que se mostró ahí era la de un Cristo, ¿no? Un Cristo que yo desconocía y que se venera en Guatemala, el Cristo negro de Esquipula, que yo muchas veces pues no sabía que existía, yo siempre había caído en ese Cristo blanco. Entonces a partir de ahí, ver esa imagen, pues era decir, Señor, pues ahí está lo que tú quieres de mí y pues yo estoy para servirlo. Y a partir de ese momento, el contacto, el ver esa imagen, fue el haber reafirmado que hacía falta que se trabajara ahí en el tema de la migración, ¿no? Porque yo no sabía para qué podía servir y bueno, a partir de ahí se fueron dando ciertas, pues ahora sí, ciertos signos que hasta hoy en día se han presentado en nuestro trabajo diario. Posteriormente, después de que nos lo llevamos al hospital, no lo quisieron atender porque decían que era una persona ilegal y que por lo tanto no podían hacer nada. Entonces, bueno, pues nos fuimos a buscar a un médico y también nos negó el servicio. Entonces no era más que atenderlo nosotros y buscar la ayuda con algunos que pues, sabían de primeros auxilios y cuando les contamos lo que había sucedido nos dijeron, mira, nada más que se dé un baño, límpiale bien las heridas, échale sal y ponle vendoletes. Entonces, bueno, pues eran 8 personas que venían y la esposa y lo que hicimos fue pues darle un baño de agua fría, curar sus heridas, ya nada más teníamos así, yo decía, pues todos ahí pidiendo a Dios que no se nos fuera a morir porque nos íbamos a meter en problemas, tanto nosotras como los que venían con él. Curamos sus heridas, dimos ese medicamento, estuvimos con ellos toda la noche, ya no nadie de las compañeras regresó a sus casas, sino que nos quedamos a cuidar ese cuerpo. Y bueno, a las 6 de la mañana él despertó y dijo, ¿en dónde estoy? Y bueno, para nosotros fue como una prueba que Dios puso para ver si estábamos dispuestas a servir. Y bueno, ya son 21 años y creo que seguimos trabajando y no nos cansamos porque cuando las cosas se hacen con amor, es difícil cansarse. Al contrario, cada vez dices, tengo que esforzarme por ayudar y ayudar a esta gente que sufre y que yo tengo mucho que dar todavía, ¿no? Entonces, él el 25 en septiembre, él se fue con su grupo de compañeros y mero el 25 de diciembre cruzaron a Estados Unidos. Ellos avisaron que estaban bien, que todos habían logrado realizar ese sueño y a partir de ahí, bueno, pues nosotros dimos gracias a Dios porque creo que fue algo que nos enseñó y que nos dijo, pues síganle, ¿no? Ya encontraron el camino, ahora trabajar.
Son 21 años donde hemos aprendido que como mujeres de campo estábamos, pues ahora sí como apoyar a la familia, estar en casa, atender a los hijos, pero no sabíamos también que podíamos ayudar a otra gente que necesitaba. Hoy en día nos hemos, pues ahora sí, darnos el tiempo de atender a nuestras familias y de atender este trabajo. Cada una de las mujeres tiene un día para ir a cocinar y las demás compañeras nos damos tiempo para ir a recoger lo que es la verdura, lo que es el pan, lo que es lo que nos regalan algunas empresas por ahí cercanas y bueno, pues también el darnos el tiempo para salir a las universidades a dar nuestras charlas, el ir pues a salir fuera, ¿no? Porque nosotros no estábamos acostumbradas a salir y nos ha costado un poquito porque no es nada fácil dejar tu tierra y sobre todo porque añoras tu comida, ¿no? Y todo. Pero bueno, el cambio de horario también es un poco complicado, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. La verdad es que yo agradezco a todo el equipo de aquí de Moy, que ha sido el que me ha sonsacado y que yo he aceptado andar aquí, pero que verdaderamente es importante compartir con ustedes que el migrante es un ser humano que nos ha enseñado, ¿no? Que nos ha enseñado, porque realmente de los pobres hemos aprendido y nos hemos enriquecido el corazón, ¿sí? Ellos nos han enseñado lo fuerte, ¿no? Lo valiente que son, porque a pesar de todo, las arbitrariedades que se cometen, cuando ellos cruzan México, empieza el robo, empieza el asalto, empieza el secuestro y empiezan pérdidas de vida, ¿no? Que lamentablemente eso es algo que a nosotros más nos pega, ¿no? El saber cuánta gente muere en el camino y que muchos quedan, pues ahora sí, desaparecidos, no solamente el centroamericano, sino también nuestros mexicanos. Para el centroamericano es mucho más difícil hoy en día, porque las mafias o las pandillas se han encargado de cobrarles el piso. Cada uno de los migrantes que se sube al tren, cuando antes no se cobraba, hoy se suben y tienen que pagar una cuota de $100 por cada estación de tren. Si no la pagan, los avientan, ¿sí? Y es ahí donde muchos de ellos pierden la vida o se mutilan las piernas o los brazos. A nosotros nos ha tocado atender a los mutilados, hoy en día también nos toca llevarlos al hospital, porque a partir de 2011, cuando se dio la nueva ley de migración, pues se dijo libre tránsito, atención médica y derecho a la educación a los migrantes que pasan por nuestro camino, por nuestro país. Pero desafortunadamente no es como se dice. Las leyes muchas veces no nada más se hacen, pero no se practican. Entonces, bueno, nosotros empezamos con el tema de la salud, porque nos dimos cuenta que muchos de ellos se lastimaban y bueno, eso vino a ayudar a favorecer para que pudieran tener la atención y nosotros estar ahí con ellos hasta que se dieran de alta y posteriormente después su recuperación fuera en nuestro albergue, en nuestro lugar donde hoy les damos pues esa acogida y donde los tratamos como lo que son hermanos nuestros. Posteriormente, ahorita, bueno, pues también hemos recibido la caravana de madres centroamericanas que buscan a hijos desaparecidos y que vamos en la 11ª caravana y que gracias a eso se han encontrado a hijos que han tenido más de 15 a 20 años desaparecidos y que vuelven a reencontrarse con su madre y que eso pues es una esperanza, ¿no? Una esperanza para las madres no solamente centroamericanas sino mexicanas, ¿no? Que también hay miles de desaparecidos y que lamentablemente pues mucha gente no lo conoce o mucha gente no sabe lo que está pasando o que simplemente prefiere ignorarlo. Entonces, algo que nosotros hemos dicho es, cuando sucedió la muerte de los 72 migrantes en Tamaulipas, pues todos los que estamos en defensa de los migrantes, pues nos dolió la situación y decíamos, ¿por qué la gente se queda callada? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no protesta? Y hubo que pasar algo para que pudiéramos movernos. En el caso de los 43 normalistas, ahí fue cuando nos pegaron fuerte a nosotros también. Y es lo que decíamos, ¿por qué tenemos que esperar que pase algo para que podamos reaccionar? Cuando lo podemos hacer a tiempo, cuando nos podemos solidarizarnos con los que están sufriendo, porque verdaderamente es difícil no estar del lado de aquel que está sufriendo y que muchas veces decimos yo estoy bien, pero aquel de junto
está viviendo momentos difíciles. Entonces, bueno, como mujeres no ha sido fácil. Anteriormente, cuando iniciamos, decíamos que estábamos locas, que cómo permitíamos estar con gente desconocida, que no sabíamos si eran delincuentes o que venían a hacer daño. Y lo primero que se hacía era meterle idea a las personas. Cuando iniciamos éramos 25 mujeres, pero empezaron a meterles ideas y todo eso, y entonces los esposos empezaron a decirle a sus mujeres, si te metes en problemas, ahí te las verás tú. Conmigo, yo no me meto. Y entonces muchas de ellas por miedo se fueron saliendo, y hoy en día somos 14 mujeres, de las cuales pues no ha crecido el grupo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente piensa que a nosotros nos están pagando, o que los migrantes nos mandan los dólares, o que la gente que nos visita pues nos llevan dinero. Al entrar ellas a participar con nosotros, ven que no hay pago, se salen, ¿sí? Entonces, esto es voluntario. Nosotros no estamos conformados como una AC o como una asociación civil, somos un grupo de mujeres que nos hemos organizado y que realmente cada día nos damos cuenta de las necesidades grandes que existe dentro del tema, y bueno, pues no han podido separarnos, no han logrado que nos desunamos, porque creo que hemos empezado primeramente a concientizar a nuestras familias, ¿no? A sembrarles esa solidaridad, y sobre todo enseñarle que el ser humano no camina por gusto, camina por necesidad. Entonces, pues realmente creo que hasta ahorita no somos un grupo que estamos solos, hay mucha gente detrás de nosotros, sociedad civil, universitarios, organizaciones, gente que se ha unido, y también, bueno, gente voluntaria que ha ido de aquí de España, gente que han ido a hacer trabajo de apoyo para que conozcan el tema, y sobre todo que se den cuenta que en nuestra casa, que es la casa de todos ustedes, ahí estamos como familia. Ahí no hay color partidista, no hay religión, ahí todos somos hermanos, y ahí existe Dios en toda esa mesa, y ahí convivimos como lo que somos, hermanos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una compañera que estuvo con nosotros y que de verdad de otros lugares, también de España, han estado. Precisamente este documental es de Nieves Prieto, que es española, que a mí en lo personal su canción, su canto me gustó muchísimo, creo que se inspiró mucho para hacerla, y verdaderamente estuvo con nosotros ahí conviviendo, estuvo una semana o más de una semana, pero lo que yo le decía es esto debemos difundirlo, debemos llevarlo a mucha gente que desconoce el tema, y verdaderamente invitarlos a darnos la oportunidad de servir a los que menos tienen, hace que nos haga diferente, y sobre todo que nos haga más humano. En lo personal, creo que hay muchas preguntas que ustedes pueden hacer, y que yo estoy aquí para ayudar y responder en lo que se pueda. Gracias.